Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Franklin Granados, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Acá les muestro mi documento de identidad para verificar y corroborar mi nombre. El curso que les muestro a continuación es el curso de Señales y Sistemas, posttarea, evaluación final, grupo 116. A continuación les presento la introducción de la actividad presente. Luego mostraré los objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Luego mostraré el ejercicio que nos proponen, filtro analógico, por medio de la función de transferencia que nos están proponiendo acá, el cual vamos a determinar los siguientes ítems A, B, C, D, E, F, G, H, I, el cual tengamos en cuenta que el I vamos a representar de acuerdo donde corresponde cada ítem el diagrama de Bode como nos proponen el ítem I. De acuerdo a esto, iniciamos. Ejercicio 1, filtro analógico. Cada estudiante de manera individual debe resolver el siguiente ejercicio. Un filtro analógico se encuentra representado por la siguiente función de transferencia. Nos proponen la siguiente, donde A es una constante, en el cual asigné el valor de 2, sustituimos el valor correspondiente y obtenemos que nuestra función de transferencia es 30 sobre S al cuadrado más 207.4S más 20.000. Ya teniendo clara nuestra función de transferencia, recordemos el siguiente ítem. A. Determinar los valores de la frecuencia natural del sistema omega sub 0 y el coeficiente de amortiguamiento. Ese símbolo se denota como zeta. Recordemos que este símbolo es zeta, una letra griega, y esta W es omega, que es una letra griega. Ya teniendo claro a este símbolo, que es zeta, es el coeficiente que permite conocer la respuesta en frecuencia o si la resonancia o hay resonancia en omega sub 0. Recordemos nuevamente nuestra función de transferencia, la cual se representa de manera equivalente a un filtro pasabajas, como podemos observar acá. Ya teniendo claro cómo se representa, entonces iniciamos. Primero vamos a calcular la frecuencia natural, que es omega sub 0 al cuadrado, pero necesitamos solamente omega sub 0. Para esto vamos a igualar omega sub 0 al cuadrado a 20.000. ¿Por qué a 20.000? Porque recordemos que en su manera equivalente a un filtro pasabaja, omega sub 0 al cuadrado es 20.000. Entonces observamos acá, igualamos ambos términos, pero como necesitamos solamente omega sub 0, vamos a sacar raíz a ambos lados de la igualdad para cancelar ese cuadrado y tenemos que omega sub 0 es igual a raíz de 20.000 radianes sobre segundos, o si vamos a desarrollar este radical es omega sub 0 es igual a 141.42 aproximadamente radianes sobre segundo. Esta va a ser nuestra frecuencia natural. Y para el coeficiente de amortiguamiento vamos a hacer algo similar, vamos a igualar los términos correspondientes. Este va a ser 2 zeta omega sub 0 va a ser igual a 207.4. ¿Por qué 207.4? Recordemos que 2 zeta omega sub 0 es igual a 207.4. Igualamos ambos términos y acá lo tenemos. Al igualarlo necesitamos solamente el coeficiente de amortiguamiento, que va a ser zeta. Entonces 2 omega sub 0 que está acá multiplicando lo pasamos acá a dividir. Entonces tenemos esta expresión, pero omega sub 0 ya lo calculamos anteriormente, que es raíz de 20.000, entonces nos queda de la siguiente manera, 207.4 sobre 2, que es este valor que tenemos acá, y omega sub 0, que es raíz de 20.000, aquí lo tenemos, hacemos los cálculos, y el coeficiente de amortiguamiento va a ser igual a 0.733, este va a ser nuestro coeficiente de amortiguamiento, y al obtener este resultado, notamos que su valor es mayor a raíz de 2 sobre 2, es decir, es igual a 0,707. Al ser un valor mayor a este valor, por lo tanto, no hay resonancia en el sistema. ¿Por qué? Porque este valor es mayor a este, según el criterio que nos están dando acá. Por lo tanto, este sistema no hay resonancia. Siguiente ítem, vamos a calcular la ganancia máxima del filtro en decibeles. Entonces, para eso vamos a hallar primero la constante K y ahí sí vamos a hallar la ganancia máxima. Recordemos nuevamente nuestra función de transferencia y acá tenemos su equivalente a un filtro pasabajas. Vamos a igualar los numeradores como lo estamos mostrando acá y vamos a despejar K, que va a ser la constante. Entonces omega
sub 0 al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir, y este omega sub 0 al cuadrado observamos que corresponde a 20.000, lo dimos en 20.000, 30 sobre 20.000, y obtenemos que K es igual a 1.5 por 10 a la menos 3, que corresponde a lo mismo a 0.0015, que ese va a ser el valor de K. Ya teniendo el valor de K, ahora vamos a hallar la ganancia máxima del filtro en decibeles. Aplicamos la siguiente fórmula correspondiente, que la ganancia máxima del filtro va a ser igual a 20 logaritmos de K, donde K lo acabamos de obtener, que es 0.015. Te sustituimos el valor correspondiente y obtenemos que la ganancia máxima del filtro en decibeles es igual a menos 56.48 decibeles. Este va a ser nuestra ganancia máxima del filtro en decibeles. El siguiente ítem va a ser el C, las frecuencias en la cual se presenta la ganancia del sistema. Entonces aquí vamos a tener algo muy en cuenta. Luego de determinar las frecuencias en las cuales se presenta la ganancia del sistema, recordando que al realizar los cálculos anteriores el sistema no está en resonancia. Recordemos que anteriormente, cuando hicimos acá los cálculos, aquí nos dio que el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 7,33, es mayor a este valor. Como es valor, no presenta resonancia. Entonces, cuando no presenta resonancia en este sistema, vamos a utilizar el siguiente criterio. Como omega sub 0, en este caso, es igual a raíz de 20.000, el rango de frecuencia, aquí vamos a tener un rango, no una sola frecuencia, sino un rango. En la frecuencia máxima se define de la siguiente manera. Vamos a tener un rango de 0 a 0.1 omega sub 0 en radianes sobre segundo. Entonces, omega sub 0 sabemos que es raíz de 20.000. Sustituimos los valores correspondientes y tenemos que 0 a 0.1 por omega sub 0, que es raíz de 20.000. Hacemos la multiplicación de estos valores y tenemos que va a ser de 0 a 14.142 radianes sobre segundos. Este va a ser el rango de la frecuencia que se define para nuestro sistema. Y si nosotros queremos convertir de radianes a hertz, pues hacemos ese valor de 14.142 radianes sobre 2pi y tenemos un valor de 2.250 hertz. Ahora vamos a hacer aquí la comprobación en el diagrama de Bode. Colocamos acá el numerador, acá el denominador, Bode del numerador y el denominador, y la expresión grid. Y observamos acá como resultado el comportamiento de nuestro sistema, donde tenemos acá la magnitud, que nos da un valor de menos 56.5, se aproxima mucho al valor que tenemos, y tenemos que acá el rango va a ser acá aproximadamente en 1, aquí porque no se alcanza a notar, a 14.1, el mismo valor que tuvimos anteriormente acá en nuestra respuesta analítica, de 0 a 14.1 aproximadamente, que es el mismo valor que nos acabo de dar acá, que les estoy mostrando, de 0 a 14.1. Siguiente ítem, vamos a desarrollar el ancho de banda. Recordemos que el ancho de banda es la potencia que se define como la frecuencia de corte, que es omega sub c, en el cual la magnitud de la respuesta a la frecuencia está 3 decibeles por debajo de su frecuencia 0, es decir, le va a restar 3. Y aplicamos para filtros que presenten resonancia y para los que no, es decir, tenga o no tenga resonancia, vamos a cumplir con este criterio. Te recordemos que a nosotros nos dio menos 56,48 y como dice que tiene que estar por debajo de 3 decibeles, pues le restamos y nos da menos 59,48 decibeles, que va a ser el ancho de banda para la frecuencia de corte. Ahora este valor que nos está dando acá lo vamos a mostrar por medio del diagrama de Bode cómo se comporta. Entonces tenemos acá nuestro diagrama de Bode, tenemos acá cuando tenemos un valor normal de menos 56.5 que nos dio, y acá tenemos acá el ancho de banda menos 59.5, es decir que de aquí a acá está por debajo 3 decibeles nomás. Entonces este rango de acá va a ser ese ancho de banda. Luego vamos a mirar algo muy interesante. Aquí en este punto crítico, puede ser este punto, vamos a observar que tenemos un valor de 136 de frecuencia en radianes cuando tenemos ese ancho de banda. Vamos a calcular rápidamente, analíticamente, cómo comprobamos si esto da o no. Entonces hacemos acá rápidamente en teoría que la frecuencia de corte
WC, que es omega sub 0 en 3 decibeles, se representa de la siguiente manera. Tenemos esta expresión, tenemos nuestra frecuencia nuestra función de transferencia. Vamos a reemplazar donde tenemos S por J omega. Reemplazamos los valores correspondientes. Acá desarrollamos ese cuadrado. Recordemos que J es menos 1. Entonces nos da menos omega al cuadrado más 207.4 J omega más 20.000. Aquí vamos a agrupar términos. Entonces a este lado tenemos aquí, es decir, 20.000 menos omega al cuadrado va a ser la parte real, y 207.4 omega por J va a ser el valor imaginario. Entonces, ya teniendo claro esto, determinamos la magnitud de esta manera, que tenemos acá 30 sobre este mismo valor, pero sacamos raíz y ambos lados al cuadrado para no alterar la expresión. Y desarrollamos este cuadrado que tenemos acá y obtenemos estos términos, agrupamos términos semejantes y tenemos este valor. Luego vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula y vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, cogemos esta misma expresión, listo, le quitamos la raíz, listo, y el cuadrado, y obtenemos solamente esta parte. Continuamos con la siguiente parte y determinamos esto. Tenemos acá 30 sobre esta expresión, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que h sub 0, como nos están diciendo ese criterio, vamos a cumplir con esa condición que tiene que ser acá igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a cumplir con ese criterio y tenemos h sub 0 va a ser igual, donde tenemos acá el valor de omega, sustituimos por 0 y obtenemos este resultado. 30 sobre raíz de 400 millones, eso nos da un valor de 30 sobre 20.000. Y acá vamos a desarrollar lo siguiente, como acá dice que a la 2, ¿cierto? Y acá al cuadrado, entonces tenemos acá al cuadrado y acá a la 2, ¿cierto? Entonces hacemos estos cálculos correspondientes y tenemos que h sub 0 a la 2 sobre 2 va a ser igual a 30 al cuadrado sobre 800 millones. Por lo tanto, este valor que ya lo tuvimos anteriormente, mírelo, que lo tuvimos anteriormente acá, que es este que tenemos acá, es este que tenemos acá, lo vamos a igualar a que lo acabamos de obtener acá. Entonces igualamos ambos términos y desarrollamos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto con esto, como son los mismos términos, se cancelan y terminamos solamente acá, esta parte acá, el denominador. Este 800 millones que está al otro lado de la igualdad pasa al otro lado con signo contrario a restar y queda todo esto igualado a 0. Acá asociamos términos semejantes y tenemos este valor. Ya teniendo este valor, lo vamos a introducir en el software de MATLAB para comprobar si tenemos un valor de 136. Entonces acá con la expresión de roots ingresamos los coeficientes de la expresión que me dio acá. Es decir, acá tenemos un 1, a la 3 no tenemos nada, sería 0. Al cuadrado sería 3014.76, a la 1 no tenemos nada, sería 0, y acá el término independiente sería menos 400 millones. Entonces hacemos acá esa expresión y tenemos acá, aquí lo coloqué más de zoom, 1,362, que de acá en notación científica sería igual a 136, y podemos observar que corresponde al mismo resultado. Y acá lo podemos hacer de esta otra manera y obtenemos el mismo resultado, 136,02. Entonces podemos observar que sí corresponde a la misma frecuencia. Ahora con el ítem E vamos a desarrollar la respuesta al impulso del filtro en el dominio del tiempo. Recordemos nuevamente nuestra función de transferencia. Debemos hacer el primer paso, verificar si el polinomio del denominador sea menor que el denominador. Observamos que sí se cumple. Este es menor que este, se cumple. Segundo paso, el denominador debe estar factorizado. Observamos que esa condición no se cumple del todo. Por lo tanto, aplicamos esta expresión. X al cuadrado más 2ax más a al cuadrado es igual a x más a al cuadrado. Entonces, aplicamos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra función de transferencia, completamos los cuadrados y nos queda S más 103.7 al cuadrado más 20.000 menos 103.7 al cuadrado. ¿Cómo así? Pues al desarrollar esto nos tiene que dar lo anterior. Entonces tenemos el primero al cuadrado, listo, es al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 103.7 nos da 207.4, por el otro da S, aquí está, menos el segundo al cuadrado, es decir, menos 103.7 al cuadrado. Y acá le agregamos el valor independiente. Aquí ahora, siguiente paso, con hacemos la operación
y nos da 9246.31. Este término acá lo dejamos igual. Entonces ya esta parte ya realizamos y completamos los cuadrados. Siguiente paso, vamos a realizar la transformada inversa de Laplace aplicando las tablas. Al observar en las tablas integrales, la que más se asemeja o asimila es la siguiente expresión. La opción 15, tenemos esta expresión, donde tenemos que beta es igual a s más alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Miramos que se asemeja. Vamos a devolvernos y miramos que se asemeja, pero miramos un pequeño error. El numerador, que es 30, con el denominador que tenemos acá es diferente. Por lo tanto, todavía no se cumple. Dado lo anterior, no está todo igual. Realizamos la transformada en los términos de la igualdad, de igual a la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar beta para que nos dé igual. Entonces, ¿qué hacemos? 30, ¿cierto? Y esto están diferentes. Entonces, para desarrollar esto, hacemos lo siguiente. Este 30 lo sacamos afuera de la transformada y nos queda un 1. Ese valor queda tal cual, listo. Siguiente paso. Eso que tenemos acá es lo mismo que tener raíz al cuadrado. O sea que esto no altera la expresión porque cuadra con raíz es lo mismo. Entonces, vamos a desarrollar esta raíz. 9246.31 la sacamos raíz, nos da 96.15773 al cuadrado. Este valor que nos dio acá lo vamos a colocar en el denominador, pero aquí como está multiplicando, para no alterar la expresión, aquí lo pasamos a dividir. Aquí en esta desarrollamos la división, nos da 0,312 y 1 por 96.15773 nos da lo mismo. Y acá ya obtenemos que tanto el numerador como el denominador beta está al mismo valor y corresponde al mismo modelo matemático. Vamos a observar y representa lo mismo. Al representar lo mismo, ahora sí miramos que concuerda y hacemos acá la transformada inversa a Laplace, donde tenemos que aquí tenemos el coeficiente que es 0,31198 o 0,312. Euler, listo. Alfa tenemos acá que es 103.7, pero en negativo, mírelo, t. Acá tenemos que es seno, listo, seno de beta, donde beta tenemos que es 96.15, aproximadamente 96.16, UET. Y de esta manera terminamos con el ítem E. Y acá comprobamos en mala y corresponde al mismo resultado. Vamos con el último desarrollo, que es la respuesta en estado estable para una entrada. Para esto corresponde para el ítem F, G y H. Para no volver a repetir varias veces lo mismo, con este procedimiento aplica para todo. Lo que nos importa es encontrar en este ítem el valor correspondiente para encontrar la magnitud y para encontrar el ángulo. Ya teniendo la fórmula aplicamos para cualquier entrada. Entonces rápidamente tenemos acá la función de transferencia, ¿cierto? Vamos a reemplazar S por J omega. Entonces, donde tenemos S, reemplazamos por J omega, listo. Acá desarrollamos este cuadrado, entonces J al cuadrado más omega al cuadrado, acá queda igual. Recordemos que J es lo mismo que decir menos 1, entonces menos 1 por omega al cuadrado da menos omega al cuadrado y acá queda tal cual igual. Ahora aquí vamos a asociar términos. Entonces tenemos acá la parte real, que es 20.000 menos omega al cuadrado, más la parte imaginaria, que es J por 207.4 omega. Ya teniendo esto claro, vamos a hacer el siguiente paso, que es la magnitud. La magnitud va a ser raíz de 30 al cuadrado sobre raíz de esto que tenemos acá, tal cual lo colocamos, sacamos las raíces, elevamos al cuadrado para no alterar el resultado. Y el siguiente paso es acá, esta raíz con este cuadrado pues se nos cancela, nos queda solamente 30 y acá lo dejamos tal cual. Esta expresión que tenemos acá va a ser como la fórmula para esta función de transferencia para calcular la magnitud para cualquier entrada. Ahora vamos a determinar el ángulo. ¿Cómo hacemos el ángulo? Pues lo mismo, tenemos nuestra función de transferencia, ¿cierto? Vamos acá, el numerador, sacamos la tangente a la menos 1 de omega sobre 30 menos la tangente a la menos 1 del denominador. Aquí arriba vamos a colocar la parte imaginaria 207.4 omega sobre la parte imaginaria 20.000 menos omega al cuadrado. Desarrollamos. Como acá en el numerador no hay nada acompañado de la parte imaginaria, entonces omega va a ser 0 y 0 sobre 30 da 0 y tangente a la menos 1 de 0 da 0. Entonces esta parte se nos cancela y nos queda menos tangente a la menos 1 de esta expresión. Entonces esta fórmula corresponde para cualquier ángulo
para cualquier entrada de esta función de transferencia. Entonces, ya teniendo esas fórmulas, rápidamente calculamos. Tenemos la respuesta de estado estable de la entrada. Esta va a ser nuestra entrada, que va a ser x1 de t va a ser igual a 2 coseno de 0.04t más 2 de omega es 0.04. Aplicamos esta expresión, reemplazamos omega, ¿cierto?, por 0.04 para determinar la magnitud. Esta expresión que tenemos acá es la fórmula que hallé anteriormente, esta para hallar cualquier magnitud, pero acá vamos a calcular. Entonces, donde tenemos omega, reemplazamos 0.04, listo, y nos da que la magnitud de 1.5 por 10 a la menos 3, que le vamos a decir 0.0015. Ahora con el ángulo hacemos algo similar. Tenemos nuestra fórmula que la acabamos de hallar anteriormente, que es esa que tenemos acá, reemplazamos por omega el valor de 0.04, listo. Acá tengamos algo en cuenta, que esto lo vamos a hacer primero en radianes y al final lo convertimos en vamos a hacerlo en grados y después lo convertimos en radianes y tenemos un ángulo de menos 0.02 grados. Luego, dado lo anterior del sistema, sustituimos acá de acuerdo a esta fórmula, listo, y obtenemos que nuestro sistema, la salida va a quedar de 2, ¿por qué el 2? Porque está multiplicado por 2 de coseno, ¿cierto? De coseno, de 2 por, ¿quién va a ser acá? La magnitud, que va a ser 1.5 por 10 a la menos 3, que no es este valor, por coseno, que acá está la expresión que es coseno, de 0.04t más 2 menos ¿quién? El ángulo, que nos da 0.02 grados, y al desarrollar esto nos da 3 por 10 a la menos 3, coseno de 0.04t más 1.98 grados. Al obtener este valor, finalmente, ya esta sería la respuesta, pero en grados, y nos lo están pidiendo en radianes. Entonces, en radianes, ¿qué vamos a hacer? Este valor de acá, que es a 1.98, lo multiplicamos por pi y lo dimos en 180 y nos da un valor de 0.035 radianes sobre segundos. Este va a ser el valor. Entonces, ¿qué hacemos? Esto que está acá lo sustituimos acá y esto de acá lo expresemos en decimales, no en notación científica, y esta va a ser la respuesta en el estado para una entrada, esta que nos dieron, y esa es la respuesta para nuestra función de transferencia. El mismo procedimiento vamos a aplicar para las otras. Aquí tenemos la comprobación en MATLAB, hacemos esto y la magnitud nos da 0.015. Y acá miramos que corresponde lo mismo. Y el ángulo aquí no concuerda porque como es un filtro pasabajas, no tiene un desfase, entonces no concuerda lo mismo. Entonces, para la siguiente función de entrada va a ser algo muy similar. Lo mismo, para no volver a repetir el mismo proceso. Entonces, donde tenemos el 200, reemplazamos donde dice omega por 200, hacemos procedimientos, tenemos acá la magnitud, esta misma fórmula se aplicó en la anterior y se aplica para todas en cualquier magnitud, y esta es lo mismo para cualquier ángulo. Entonces, acá tenemos para la magnitud, acá tenemos para el ángulo, sustituimos acá de acuerdo a la fórmula, acá tenemos C4, va a multiplicar por la magnitud, tenemos este resultado, acá tenemos el ángulo, después este ángulo lo convertimos en radianes, de grados a radianes, tenemos este valor de 1.16, lo colocamos acá, y este valor que está en notación científica lo pasamos en decimales, y este va a ser el valor de la entrada. Y acá tenemos la comprobación, que acá la magnitud me dio 6.51 aproximadamente a la menos 4, y miramos que acá también dio lo mismo, 6.51 por 10 a la menos 4, entonces quiere decir que el ejercicio quedó bien. Y la última vamos a mostrar lo mismo, es lo mismo. Tenemos otra entrada, lo mismo, tenemos estos valores, omega vale 600, acá tenemos, esta va a ser la amplitud de 6, sustituimos los valores correspondientes en omega, tenemos acá el valor de la magnitud, lo mismo para el ángulo, sustituimos los valores correspondientes, tenemos el ángulo, sustituimos aquí en la fórmula correspondiente, sin olvidar la amplitud que es de 6, se multiplica, tenemos el resultado en radianes, luego como lo tenemos en grados, hacemos la conversión de grados a radianes, tenemos el valor correspondiente, cuando tenemos este valor lo colocamos acá, y acá como lo tenemos en notación científica lo pasamos a decimales, y ese va a ser el valor correspondiente para la entrada. Y de esta manera ya vamos a comprobar que acá me dio 8.29, y acá vamos a comprobar en MATLAB que da 8.29 a la menos 5, y acá también, quiere decir que quedó correctamente desarrollado, y de esta manera ya podemos determinar nuestro ejercicio. Aquí tenemos las conclusiones para nuestra actividad, las referencias bibliográficas y finalmente, muchísimas gracias.
Que Dios los bendiga y que tenga una feliz tarde. Esa era toda la presentación del curso. Muchas gracias para todos.